¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes, y lo estamos demostrando con hechos. Con el programa de apoyo educativo, más de 2.000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro lleno de logros. Señores, bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Como habrán visto ya en el nombre de este episodio, tenemos un invitado muy especial que tenemos ya un tiempito tratando de coordinar, pero... El hermano de Altair. ¿De quién? Así que Julio me conoce, de chiquito. Pero tú eres tu hermana. Sí, la mayor. Claro, también hermano que por de cierto, mi amiga Virginia Antares. Que por cierto, ¿por qué Altair como que no se ha involucrado más en la política? Uno pensaría que ella fuera la que más, ¿verdad? Ella está dedicada a su manera en cambiar el mundo. Ella se mudó para el campo y está haciendo producción agrícola, sembrando, haciendo una revolución agrícola, de una agricultura que sea más sostenible con el medio ambiente. Esa es su vocación. Bueno. Y se ha dedicado a eso. Bueno, señores, Es como puro habrán Altair. escuchado... Un saludo, Altair. José Horacio Rodríguez, diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el partido Opción Democrática. Bienvenido, José Horacio. Gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Finalmente. Contento finalmente de estar aquí en este estudio, después de haberlo visto tanto a ustedes en video, ¿verdad? Sí, ya sí, aquí sí, presente. sí. Que por cierto, Virginia fue nuestra primera candidata presidencial. que tuvimos acá. Marcó una pauta muy importante para nosotros. Una amiga muy querida. Qué de verdad bueno. que es un lujo de candidata que tienen, de verdad. Bueno, tú tienes una voz como cansado hoy, ¿qué fue? Tú deberías saber lo que pasa. Vamos a tomarnos un minutito, señores. Y vanidades. Un coro anoche, y el karaoke. vanidades, que tú sabes y vanidades. que- Yo sugerí que se posponga ese coro porque era un fin de semana largo, mucha gente estaba de qué sé yo, por ahí, pero nadie lo quiso proponer y anoche estábamos ahí en Cantabar. La verdad que la pasamos muy bien, muy Gracias bien. a Nora. Gracias a Nora su por las familia, atenciones, claro. de verdad. Gracias a Lucía, se la lució como host anoche. Creo que todo el mundo la pasamos muy bien. Hubo muchas cositas que sucedieron que yo creo que hay que hacer un episodio de Patreon. Sí, vamos a Para abundar un poco en Patreon. Abundar los sobre detalles, porque hubo cosas ahí Pero relaciones que nacieron, invitados que no estaban invitados. Sí, que Todo eso pasó anoche. Wow. drogadictos. Choques. Drogadictos. Hubo choques, Choques. wow. Hubo accidente, increíble. Sí. También quiero enviar un saludo y a decir que ayer tuve la oportunidad de conocer 3 Patreonas nuevas. Que son Bueno, no nuevas, pero no habíamos coincidido. Ya Exacto, tiene un que no había tiempito. conocido. Ana Domínguez, Irina Soto. Y y Paola Paola Molina. Molina. Paola Molina. ¿Eh? Anester. No, Anester, no. Ya, porque Ana Domínguez Domínguez también, ¿no? Son Domínguez, sí. Ah, bueno. Ya. Ana Domínguez, No la misma, Ya no la misma. Irina Ok, pero era para saludar. y Paola Molina, que las 3 se encuentran solteras para cualquier Patreon que No quiera sabemos ingresar después de y, anoche, no y tirar sabemos. esa. No ¡Aguanta! sabemos. Vamos a dar ese episodio para Patreon. Pero bueno. Patreon.com/Gepiano Podcast. Conoce tu pareja ideal. Bueno, José Horacio, de verdad que hay muchos temas para hablar contigo. Muchísimo. Muchos temas para hablar contigo. Y yo entraría preguntando para que nos dieras un update de cómo está el Partido Opción Democrática. O sea, vemos que está creciendo, vemos que tienen muchos candidatos para las próximas elecciones, tanto municipales como congresuales. Y bueno, como ya mencionamos anteriormente, que la candidata que tienen como presidente ya estuvo aquí con nosotros. Cuéntanos un poco del partido, ¿cómo va eso? Bueno, vamos súper bien, poniéndole todas las ganas a tener los mejores resultados electorales, porque creemos que
el país se lo merece, se merece una mejor política, se merece mejores representantes y esa es la posibilidad que nosotros le estamos dando a la ciudadanía. Más opciones para elegir y buenas opciones para elegir. Consciente de que no se construye una nueva organización política de la noche a la mañana. Nosotros tenemos tiempo en esto, aunque es la primera vez que Opción Democrática va a aparecer en la boleta electoral, en la casilla 29. Y lo que queremos es que esa sea una casilla donde haya una buena oferta, donde haya gente confiable, gente preparada, gente que rinde cuentas, gente que hace buena política para poder elegir. Y que eso se traduzca en una mejor calidad de la representación que tiene la ciudadanía en los espacios de toma de decisión, que impactan nuestra vida, que permiten tener mejor calidad de vida. El Congreso Nacional, los ayuntamientos y, por qué no, también los gobiernos, tanto locales como el gobierno nacional. Y en eso estamos disfrutando el proceso y tirando para adelante con todas las adversidades del camino, pero eso es parte de, con mucha esperanza sobre todo. José Horacio, tú sabes que en ese mismo aspecto, una de las cosas que a algunos les sorprendió en este proceso es que ustedes se hayan aliado con el Partido de la Liberación Dominicana y con otras fuerzas más, la Fuerza del Pueblo y demás. Alianzas que son parciales en la mayoría de los casos, ahora si no me equivoco. Y la gente le sorprende, pero yo entiendo que hay una unificación ideológica, una cercanía ideológica, más bien, entre el Partido de Opción Democrática y los partidos con los que ustedes se han aliado. La gente dirá que estás controlando la narrativa en tu pregunta. No, yo lo estoy dejando tranquilo. Pues, wow, me robó la pregunta, pero también que la haga él porque él la maneja. Pero dale. Pero José Horacio depositó un Patreon antes de entrar aquí. ¿Cuánto no lo fue ha hecho que le todavía? soltó Pero vamos a Horacio? escuchar la opinión de José Horacio sobre la alianza. ¿Qué lo opina? que tú Ya, le no voy a decir más respondiste, pero nada. está bien, vamos a dejar No que voy a te decir más No, nada. Mira, yo creo que no va a responder. los acuerdos electorales a los que arribamos, que como tú dices, fueron acuerdos puntuales y parciales, no son acuerdos nacionales. Opción Democrática mantiene su identidad propia, su candidatura presidencial con Virginia Santares a la cabeza, primera vez que hay una mujer joven candidata a la presidencia de la República con ideas progresistas, y mantiene su identidad en su propuesta también municipal y congresual en los lugares donde llevamos candidaturas propias. Pero yo creo que, a ver, para serte sincero, el mayor punto de coincidencia que tenemos con esos actores con los que llegamos a acuerdos electorales es que circunstancialmente nos encontramos en el litoral opositor, hablándote con franqueza. Nosotros somos partidos todos de oposición que estamos enfrentándonos a un partido en el gobierno que, como suelen hacer los partidos en el gobierno de la República Dominicana, está utilizando todos los recursos del Estado, todo el aparato estatal para poder imponer su mayoría en el Congreso, su mayoría a nivel municipal en los ayuntamientos, sin una clara identidad o definición ideológica, porque el Partido Revolucionario Moderno no tiene una identidad ideológica. Tiene como aliados a la Fuerza Nacional Progresista, que es un partido, digamos, de la extrema derecha, y tiene entre sus aliados al Frente Amplio, que es un partido de izquierda, claramente identificado con postulados de una izquierda dura. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene en común este partido que en este espectro ideológico, tanto de la derecha como de la izquierda, tienen partido apoyándole? Entonces, yo creo que lo que nos ha unido es la posibilidad de poder competir en unos mayores niveles de equidad, garantizando mejores resultados ante una competencia de gran inequidad. El partido de gobierno está gastando ahora mismo en este año electoral un presupuesto de 8,000 millones de pesos solamente en publicidad y propaganda. Y esa publicidad y propaganda que nos la tenemos por ojo, boca y nariz cada vez que salimos, que prendemos la radio, que prendemos la televisión, que abrimos las redes sociales o que salimos a las calles, nos invade el subconsciente imponiendo una narrativa, que es la narrativa de este actual gobierno que se denomina el cambio. ¿Y cómo se compite contra eso? En un escenario de tanta desigualdad. ¿Cómo tenemos un Congreso más equilibrado, más plural? ¿Quiénes han sido mis aliados naturales en estos últimos casi 4 años en el Congreso? Han sido los legisladores de la oposición. Faride también. Bueno, nosotros no estamos juntos en la misma Cámara. Faride está en el Senado, yo estoy en la Cámara de Diputados. Apoyo por ahí. Pero la verdad que no tiene diputado que la apoyen en el PRM. Tranquilo, Julio, viene tú a... Mira, en la Cámara de Diputados, en las principales luchas que yo he llevado, ustedes me han visto a mí, por ejemplo, luchando por el ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con impuestos sobre la renta. Yo he propuesto en los últimos 2 años que se haga una modificación al presupuesto general del Estado para que se aplique el ajuste por inflación, que es un tema de justicia. ¿Quiénes me han apoyado? Los colegas de la oposición. ¿Quiénes me han obstaculizado la posibilidad de que eso se haga?
los del oficialismo. Pero hubo su momento cuando yo me opuse a la ley, a 2 artículos, porque no fue la ley completa, de incentivos para el turismo náutico, cuando yo propuse que me parecía que era absurdo permitir que se puedan importar o traer al país yates de lujo sin pagar impuestos, sin pagar los aranceles que corresponden de manera indefinida en el tiempo. Tuviste un lío ahí con la senadora... ¿Quiénes fueron los legisladores que me apoyaron? Los legisladores de la oposición. ¿Quiénes me cayeron encima? Que hasta me dijeron que yo por eso era un político de pacotilla. Los senadores del oficialismo y del PRM. Cuando salimos a defender también a los productores nacionales, porque hemos dicho que gravar con tasa cero de arancel la importación de productos que nosotros producimos en el país, como granos, habichuelas, azúcar, como pollo, que son productos que nosotros producimos y que cuando tú permites que lo puedan traer al país a un costo más barato de lo que le cuesta al productor nacional producirlo, eso hace que terminen aniquilando la producción nacional y llevando a la quiebra a los productores agrícolas, dejando sin empleo lo poco empleo que hay en el campo y nosotros volviéndonos dependientes de los mercados extranjeros para nuestra canasta básica familiar, eliminando así nuestra soberanía alimentaria. Entonces, que vimos que felicitaste al presidente cuando la retiró, diciendo que es un presidente que escucha. Hay que reconocerlo. Él lo retiró, pero nosotros nos pusimos en 2 ocasiones para eso. También, ¿quiénes me apoyaron? Los diputados de la oposición. ¿Quiénes me adversaron? Los diputados del gobierno. Entonces, yo siento que de alguna manera, al momento de decidir cómo completamos la boleta, cómo fortalecemos la boleta en la que vamos a participar, ¿a quiénes me voy a acercar? No es a quienes yo tengo 4 años enfrentando o que han quizás aplastado cada una de mis posiciones, sino con quienes yo he podido colaborar con mayor cercanía en estos últimos 4 años. Y es lo que yo he visto, que el estar en la oposición te permite tener esa independencia, porque no tiene el conflicto entre el interés del gobierno versus el interés colectivo de la ciudadanía que yo represento. Estar en la oposición a veces te permite tener esa libertad, de tener la libertad de defender los intereses de la ciudadanía y del pueblo que te eligió, cuando esos intereses entran en conflicto con el gobierno de turno. Y es lo que pasa con esa relación oficialismo-gobierno. Yo quiero mantener esa independencia siendo diputado y quiero poder promover todas esas causas que de alguna manera una posible alianza con el oficialismo que se pudo haber dado te ata de manos. Te obliga, no, pero tú no puedes atacar o contradecir la línea de un gobierno que es el que te está apoyando o el que ustedes son aliados, ¿entiendes? Claro. Entonces, un poco por ahí se vio dado. Y yo debo decirlo, algunos de mis principales aliados en las causas que yo he enarbolado dentro de la Cámara de Diputados. Tu top 5 de diputados. El tema para allá iba. El tema, por ejemplo, de la licencia de paternidad. Sin el apoyo de Magda Rodríguez, yo no hubiera podido hacerlo. Yo creo que es una de las mejores diputadas que hay en la Cámara. Sí, que entiendo que se retira ahora ya. Sale ya, pero ella tiene ya 4 periodos. Sí. Es una veterana. Y yo creo que para el Congreso es un lujo contar con Magda Rodríguez. Es del PLD. Y yo, por el partido que ella vaya, yo la apoyaría. Porque creo que es una buena legisladora. Bueno, y otro que para mí es un personaje, porque puede ser muy controversial, pero para mí también es uno de los diputados con los que yo más afinidad tengo. No, es mi amigo Gustavo Sánchez. Gustavo Sánchez también es una mente progresista dentro de la Cámara de Diputados y un diputado con un gran liderazgo y una gran influencia. Es del PLD. Yo te puedo decir mi otro diputado, Aide López, de la provincia de Altagracia. Sí. Ella es del Partido Liberal Reformista, que es un partido con el que quizá yo hubiera dicho, yo nunca me vería aliado a ese partido. ¿Por qué? Porque su fundador es quizá uno de los principales símbolos del clientelismo político. ¿Cómo hacía campaña amable? En paz descanse. Hay esta imagen icónica de él tirando puerco vivo en una caravana y salami. Para mí es el antítesis de la buena política. Ahora, ese partido tiene una diputada que para mí es una estrella, una de las mejores diputadas. Y si yo tuviera que pudiera hacer una alianza para asegurarme que Aide López siga siendo diputada de Higüey, yo lo haría. ¿Por qué? Porque he visto en ella una legisladora comprometida con la defensa de su pueblo, de su provincia, con los mismos valores que yo comparto también. Entonces, eso te va haciendo darte cuenta que más que el partido importa mucho quizá la calidad de esa persona, de ese representante, que lo hay en todos los partidos, porque no quiere decir que en el oficialismo no haya también buenos legisladores, pero... Para quedarnos ahí mismo, ¿cómo valoras tú la gestión de Omar Leonel? Que ahora sale de la Cámara de Diputados y vas a aspirar al Senado. Omar es primero un amigo. Antes que yo, para mí es difícil valorarlo así como de manera objetiva como legislador. Hemos trabajado estos últimos 4 años en la Comisión de Justicia y un año tuvimos juntos en la Comisión Coordinadora, porque cuando él fue vocero de la Fuerza del Pueblo, yo era vocero de mi bancada. Y
Eso hizo, normalmente uno trabaja de manera más estrecha con los diputados con los que uno comparte comisión. Sí. Y además en el hemiciclo se sienta justo atrás de mí, entonces cuando estamos en muchas horas de trabajo, solemos conversar. Y la verdad que yo le deseo mucho éxito, yo creo que él tiene mucho que aportar y mucho talento en esta contienda. Estoy apoyando a mi candidato a senador, Eric Ortiz, que ojalá pueda más adelante venir por aquí, por Gepiano, para que ustedes lo conozcan. Es un compañero de militancia con que tengo quizás mayor afinidad ideológica que con Omar. Que con Omar yo le digo, viejo, tú tienes mucho futuro, tú te tienes que tirar más para el centro. Yo se lo he dicho, porque a veces siento y le digo que está muy a la derecha. Que está muy, muy conservador, sí. Pero yo le digo, tú no tienes quizás que ser tan progresista como yo, pero que el centro, colócate así, un punto medio. Pero nada, yo creo que Omar es un legislador responsable, que ha hecho su trabajo en estos últimos 3 años. Y eso todo el mundo tiene que reconocerlo. Que yo veía el eslogan de Eric Ortiz y es un senador de la clase media o para la clase media. Él tiene diferente, porque yo creo que no todos los letreros tienen ese mismo... Ok, él tiene varios mensajes. Él tiene varios mensajes, sí. Pero Eric es un joven emprendedor, empresario, que yo creo que un poco aporta una visión no solamente joven, sino también... él conoce los desafíos que tiene la gente joven cuando va a emprender por primera vez y comenzar un negocio. Y él le ha ido bien. Y yo creo que puede representar ese sentir de cómo promover legislaciones que vayan encaminadas hacia facilitar esa posibilidad de desarrollo económico con nuevos emprendimientos. Y por eso me gusta muchísimo la candidatura de Eric en este momento. José Horacio, tú sabes, bueno, volviendo al tema de la alianza, no quería salirme de ahí sin antes preguntar, o sea, entendemos un poquito lo que mencionabas de por qué hiciste alianza, de cómo te han respaldado muchos de la oposición, más allá del tema ideológico, etcétera. Pero para muchas personas, incluso invitados que hemos tenido acá, han expresado como su sorpresa, y hay que decirlo, dicho por ellos mismos, hasta decepción, por ese tipo de alianzas con partidos que antes ustedes criticaban, que cuando estaban en la oposición y ellos en el oficialismo, pues criticaban su gestión, etcétera. Entonces ahora como que hacen una alianza y muchos lo que dicen, oye, pero entonces todo es para conveniencia. Ahora tú explicas un poco más, pero ¿cómo tú pudieras defender ese punto? Mira, yo creo que una alianza, más que medirla por con quién tú la haces, es para qué tú la haces, qué tú buscas con esa alianza. Si nosotros estuviéramos buscando una conveniencia personal, lo más cómodo hubiera sido aliarnos con el gobierno. ¿Cómo el gobierno ha construido lo que ellos llaman de que la más amplia alianza electoral de toda la historia? No es con gratis. Esas son las alianzas que más caro le salen a todos los dominicanos. Porque ese compromiso que hizo el presidente Luis Abinader con Zorrilla Osuna, el del PCR, que de manera pública frente a los ojos del país lo hizo jurar que lo iban a nombrar en el tren gubernamental. Ese compromiso se hace en privado con todos esos partidos, porque no es de gratis que van a apoyarlo. Entonces, esas son las alianzas que le salen caras. Esos son la mayor parte de los partidos que forman parte de esa alianza. No están con el PRM porque se identifican con su obra de gobierno, porque le asegura nombramiento en el tren gubernamental, abultando la nómina pública. Esas son las alianzas que salen caras. A todo eso le están ofreciendo cosas a cambio de esas alianzas. Si nosotros tuviéramos detrás de cargos, de empleo, de beneficios personales, ¿quién es que lo está ofreciendo eso? Es el gobierno. Entonces, nosotros ¿qué es lo que queremos construir? Queremos construir una plataforma política a través de la cual la ciudadanía tenga mejores opciones para elegir. Pero no desde el punto de vista de sentirnos bien con nosotros mismos, de que, bueno, participamos y ya nos sentimos satisfechos y nos vamos a poner a nuestra casa. No, nosotros queremos que esa gente buena que está participando de Opción Democrática tenga una plataforma que le permita ganar. Porque de nada sirve hacer política para sentirnos bien de que somos serios, somos buenos y somos mejores. No, es una plataforma de la cual puedan ganar. Y en la búsqueda de construir esa plataforma en la que, manteniendo nuestros principios, nuestros valores, nuestra candidatura presidencial, nuestra propuesta de gobierno, construir una plataforma electoral con garras, con posibilidad de competir. De nada sirve yo tener los mejores candidatos si esos candidatos van a través de una negociación política que la gente dice, no, es muy bueno, pero no tiene chance. Ese era el principal obstáculo cuando yo salí a esa campaña hace 4 años la primera vez. No, porque tú no vas a poder ganar. ¿Y cómo tú lo vas a poder hacer? Demostramos que sí, que se puede, pero las circunstancias de hoy no son las de hace 4 años. Eso nos obliga a sentarnos con quienes quizá tenemos mucha diferencia, pero también podemos encontrar muchos puntos en común. Y podemos encontrar puntos en común que nos permiten sentarnos en una mesa y presentarle a la ciudadanía buenas opciones para elegir.
desde un espacio, de una plataforma, de una coalición, con posibilidades reales de ganar. Porque al final, eso es lo que la gente se merece. Y para eso es que estamos en política. No es simplemente para decir, somos los mejores, pero siempre estamos en la acera de enfrente. No, tenemos las mejores propuestas, pero también estamos dispuestos a sentarnos con quienes podemos tener una diferencia, pero no todo el mundo es malo en esos partidos. Y hay gente buena que nosotros podemos también darle una mano, empujarlo para que sigan. Cuando al mismo tiempo recibimos un apoyo que le permite a nuestros candidatos también tener mejores posibilidades de competir. En ese sentido, la cita de febrero y la cita de mayo de este año son sumamente importantes para el partido, para Opción Democrática. Claro. O sea, me gustaría saber desde tu punto de vista qué tan importante es lo que pueda suceder ahora en febrero y luego lo que pueda suceder en mayo para el futuro del partido. Bueno, de esa plataforma que ustedes quieren crear. Lo que Opción Democrática pueda hacer y convertirse y aportarle al país va y pasa por lo que nosotros seamos capaces, los triunfos que seamos capaces de cosechar en febrero y en mayo. Y nosotros nos hemos planteado metas muy concretas, pero metas realistas, conscientes de que es nuestra primera participación electoral con boleta propia. Es un partido que resurgió hace 1 año y medio de las cenizas. Y que no tiene todavía presencia, digamos, estructura nacional, sino que tenemos estructura en puntos específicos del país y que ahí que estamos concentrados para cosechar esos triunfos y que donde no tenemos esas estructuras, bueno, pues estamos prestos a apoyar las mejores candidaturas que dentro del litoral opositor existan para tener esos espacios de toma de decisión más equilibrados. Antes de seguir que tengo una pregunta para ti, debo recordarle a nuestros oyentes que pasen por Brands Avenue porque está una nueva marca que se llama 8X. Son unas camisas bien vanguardistas con la tela stretch de Turquía, que por cierto, tengo que ir a Turquía a hacerme otro trasplante para taparme bien ahí atrás. Y me dice Pedro, el CEO de Brands Avenue, que es una tela corrugada stretch, que eso es como una tendencia actual en la moda de hoy. Y que pueden ver la colección completa, el enlace de su biografía, pueden ir en @BrandsAvenueRD y ahí en el enlace de la biografía están las fotos de Pedro modelando la camisa. Sí, literalmente están las fotos de él. Muy linda la camisa y tienen todas las tallas desde small hasta 4XL. Yo no sabía que eso existía. 4XL. Bueno, sabes que esa moda a veces en los otros países como Turquía pueden correr diferente los size. Bueno. Y todas cuestan $110. O sea que para usted da $400 por el perrito de Abel. No, pero así no. Usted da 110. Ya saben, señores, Brands Avenue, ubicado en Almacenes Unidos, en el sótano, y también ahí en la Carmen Mendoza de Corniel. Julio, después me pasa los datos, tú sabes, para el relleno aquí arriba. Tú todavía está bien. Lo grande que yo llevo 2. Yo llevo 2. Sí. Yo llevo 2. Creo que vamos a terminar todo un viaje en conjunto para Turquía. Sí, vamos a armar ese plan, señores. Atención aquí. Si usted es de lo que arma viajes, llámenos y vamos a organizar eso. Agencia de viaje, claro que sí. Hasta por intercambio. Pero claro. Eso sería lo ideal. Y con doctores que operen. Mira, don Horacio, vamos a hablar de propuestas. ¿Qué nuevas propuestas tú tienes? O si también mantienes propuestas ya para este próximo cuatrenio de ser elegido como diputado nuevamente. Mira, yo tengo un trabajo que está encaminado y que no está, digamos... Muchos de los proyectos que yo he impulsado y en los que estoy trabajando y me encuentro trabajando todavía no se han convertido en ley. Yo he logrado ya, ¿verdad? La ley 1-21 para prohibir el matrimonio infantil es una ley que fue posible porque nosotros la redactamos, la introdujimos y logramos el consenso. Y eso es bueno recalcarlo, porque mucha gente solamente atribuye un logro como son propuestas, pero eso que tú haces es muy importante, eso que ustedes han hecho. Claro. Y eso fue posible y hoy una realidad gracias a nuestro esfuerzo. Logramos luego también que se apruebe en la Cámara de Diputados la ley que establece la licencia de paternidad. Logramos que se aprueben 10 días laborables. No es todo lo que aspiramos, pero es un primer paso de avance. Y a esa le falta el Senado todavía. Le falta el Senado, pero el Senado ya no tiene de otra que aprobarlo porque el Tribunal Constitucional dijo que es un tema que la propia Constitución garantiza en la medida que establece el derecho a la familia, en la medida que establece el derecho a la igualdad y el derecho al interés superior del niño, porque es también para un recién nacido un derecho que su padre pueda estar claro. ¿Cuánto ustedes aspiraban más o menos para la licencia de paternidad? Bueno, como 27 días. No, el proyecto original que yo deposité era 21 días laborables, que era un mes.
yo lo introduje así consciente de que mi meta era en 15 Para negociar, días. para Tú negociar. pediste más para que fuera. Exacto, está bien. ¿Hay plan de introducir para bajarle a la mujer para la maternidad? No, para bajarle días. no. Pero ¿por qué tú quieres Pero bajar? los derechos no se... La que me arregla los pies en la barbería tiene como 6 meses que viene la vez. Los Hay derechos que son bajarle. progresivos, como decía Iván, los derechos no se reducen. Pero mira, Qué barbaridad. de hecho se aumentó como en el 2018. La de maternidad eran 12 semanas. Pero en base a Wow. una directriz de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, decía que el mínimo que por tema de salud y demás debería ser 14 semanas. Y se le aumentó 2 semanas de la 14 madre. semanas. Entre el Qué periodo, abuso. eso incluye el pre y el postnatal. Eso incluye el periodo pre y postnatal. Si quiere igualdad, porque como yo me contrato a una gente Entonces- que se me va a ir por 3 meses. 14 semanas. Entonces el padre, la legislación vigente solamente Hombre, tiene nada más aquí. 2 días. 2 días calendario, que no son si tu mujer dio a luz un viernes en la noche, ya el lunes tienes que trabajar igualito. Entonces, Que son abusos, no son. en el sector público ya se están dando 15 días, porque primero el expresidente Danilo aprobó 10 días laborables para el sector Un aplauso, público, Danilo. y luego el actual presidente Abinader lo aumentó a 15. A mí me sorprendía que muchos de los diputados del PRM se oponían a esta ley, y yo le decía, pero su propio presidente aprobó 15 días para el sector público, ¿cómo que para el privado ustedes no quieren? Entonces, finalmente logramos que se aprobara 10 días laborables, que serían 2 semanas para quien trabaja de Está lunes a bien. viernes. Eso Un está gran bien. avance, Yo creo que es un gran avance, avance. claro. Está muy bien, está muy Entonces, bien. ese es uno de los otros proyectos que aprobamos. Pero yo tengo en carpeta, que está en la Comisión de Cámara de Cuentas, un proyecto de ley para establecer sanciones a aquellos funcionarios públicos que no han presentado su declaración jurada de bienes. Porque la ley establece sanciones para quienes, estando en el cargo, cuando se juramentan, no la presentan. Pero no hay ninguna sanción para quien, dejando el cargo, no la presenta a los 30 días, como dice la ley, porque las sanciones son que te pueden retener salario si ya tú saliste, ¿qué salario te van a retener? Claro. Que te pueden hacer algún tipo de amonestación o incluso hasta destituirte del cargo. Pero si ya tú dejaste el cargo, no hay sanción. Entonces, como un motivo para fortalecer el régimen de transparencia, de lucha contra la corrupción y constreñir a los funcionarios públicos que dejan el cargo a que presenten su declaración, nosotros depositamos un proyecto de ley para establecer una inhabilitación por 10 años. Ahí todo el mundo tú vas a ver que la hace. Porque nadie quiere estar 10 años inhabilitado de poder volver a ejercer un cargo público o ser candidato otra vez Que tú a dejar sabes un cargo. que ahí me sorprendió mucho que justamente hoy Milagros Ortiz Bosch decía que solo 6 funcionarios no habían presentado su declaración jurada. Asumo que ya se refiere al gobierno central, porque en realidad Sí. cuando se incluyen los municipales, Sí. mucha gente deja de presentar su declaración jurada. Pero no presentó ella tampoco quienes la presentaron fuera de plazo y cuál fue la sanción que se les puso. En muchos casos eso nadie lo Y pregunta. si hay 6 funcionarios, deberían ser exfuncionarios. Porque Claro, alguien porque que ya tenga están 3 pasados. años sin haberla presentado ya debió haber sido destituido del cargo. Totalmente. Pero en este caso, esa inhabilitación, eso está en la Cámara de Cuentas. Tengo otro proyecto de ley que es la ley para establecer los debates presidenciales. Esa está en la Comisión de Junta Central Electoral, como la realización del debate de manera obligatoria, como parte del proceso electoral. Y ese es un proyecto que todavía está ahí esperando que se rinda informe. Tengo otro proyecto de ley en la Comisión de Cultura, que es el que establece el apoyo al teatro. Y como una rama de la cultura. Y ese fue un compromiso que yo asumí en campaña y que yo he estado empujando para establecer un apoyo más formal de parte del gobierno al sector cultural, específicamente de las artes escénicas y teatral, para promover apoyo tanto a todos los que trabajan, no solamente actores, directores, sino todos los que trabajan en el tramo teatral, que tengan un apoyo en el ámbito laboral, pero también de fomento a la creación artística teatral. Y eso en la Comisión de Cultura actualmente, entre otros proyectos que hemos venido trabajando, pero también el compromiso de fiscalización que nosotros hemos asumido en estos 3 años, que nos llevaron a oponernos al contrato de Aerodón, que ustedes vieron que de manera enérgica denunciamos que eso es un negocio por 40 años, una empresa extranjera, que nos pareció obsceno la manera en que se firmó para garantizarle una entrada a un gobierno en un momento, faltando 7 años para que el contrato termine, en un momento que el gobierno se está tratando de reelegir. O sea, es una cosa para mí impresentable. Y ustedes me vieron ahí enfrentándolo. O como lo enfrentamos también en su momento cuando se contrataron la vacuna, porque era un contrato que como que nosotros teníamos que pagar por adelantado y si no nos la daban, nosotros no teníamos ninguna manera de reclamar. Y era como que ven acá, pero esto así no, cuando hay otras empresas que podían contratarlo con otras condiciones. O sea, ese trabajo de fiscalización permanente de todos los contratos que por allá pasan, que como el de que conformó el fideicomiso pro Pedernales, para el desarrollo de Pedernales.
que nosotros recibimos la alerta de la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, de que incluía en el terreno que el Estado aportaba al fideicomiso 6 millones de metros cuadrados en áreas protegidas, violando la ley sectorial de área protegida. Y nosotros llamamos la atención de eso, y cuando nosotros fuimos a la comisión y lo dijimos, no, pero el contrato dice que no hay, y yo, ok, pero hay que verificar las coordenadas georreferenciadas del terreno que se está aportando y contrastarlas con las coordenadas de los parques nacionales que hay ahí y ver si se solapan. No hay que hacerlo porque ya el presidente dijo. ¿Y para qué somos dos poderes del Estado? Para precisamente poder uno fiscalizar al otro. Claro. Y ese es el rol de nosotros. Que si el presidente lo dice, eso no hay que hacerlo. Y por más que insistimos que se haga y que se haga, no se quiso hacer hasta que a última hora, ya cuando se iba a someter a votación, logramos por la presión que hicimos y que hicieron las organizaciones activistas defensoras del medio ambiente, presionar, y yo logré que ganáramos tiempo. En ese momento, ¿quiénes fueron los legisladores que me apoyaron? Absteniéndonos para poder tumbar el quórum y evitar su aprobación, los legisladores de la oposición en ese momento. Y por eso pudimos salvar esos 6 millones de metros cuadrados en el paisaje natural de Cabo Rojo, que fueron entonces excluidos en una adenda del contrato de Pedernales. Ese es un trabajo permanente del día a día, que es mi compromiso continuar, igual que estos proyectos que hemos venido trabajando. Pero también estamos trabajando en algunos proyectos que vamos a comenzar a introducir a partir de una nueva gestión, como primero porque aquí hace falta, y la capital lo ha sufrido, una ley de gestión de riesgos que nos ayude ante las amenazas de los fenómenos atmosféricos, contar con las herramientas legales para prepararnos ante todas esos cambios y esas amenazas del clima y las catástrofes que eso implica. ¿Y qué te pareció la respuesta en ese mismo ámbito a lo que sucedió el pasado noviembre y el noviembre anterior? ¿Y cómo esa ley pudiera ayudar a solventar un poco eso? Bueno, esa ley es, un proyecto de ley, no existe esa ley. Es un proyecto de ley que todavía no hemos redactado, pero que estamos trabajando con los técnicos para una próxima gestión, que en Opción Democrática tenemos varios técnicos expertos en ese tema de gestión de riesgos. Lo que nos ayuda es a estar mejor preparados, a establecer las herramientas que nos permitan, cuando esto suceda, no simplemente adoptarlo de manera paliativa, sino de manera preventiva. La preparación previa a esos fenómenos que se prevén que van a continuar y que van a venir en aumento. Y si yo tengo que evaluar, me parece que lo que pasó en el año 2022 debió haber sido lección suficiente para que no se repitiera en el 2023. Y el impacto fue igual de catastrófico, yo diría quizá que peor. Hicimos un levantamiento por los barrios más vulnerables de la circunvalación número 1, y la verdad que la cantidad de familias que perdieron todos los enseres del hogar, que los colchones estaban flotando, que el agua llegó a los techos, eso duele. Sí. Y después yo vi en esa semana que estuve recorriendo madres recién nacidas durmiendo en el piso porque no tenían, o personas adultas mayores de la tercera edad, como en el Quiqueyo, una señora que yo me la encontré que tenía 3 noches durmiendo en una silla de metal con una almohada, porque no tenía ni siquiera una cama donde vivir. Pero el punto es cómo prevenimos que eso no llegue ahí. Y qué se está haciendo, por ejemplo, para el tema de el mantenimiento de los invernales, de la limpieza de las cañadas. Como que pasó lo de noviembre del 2022 y se repitió en el 23, y como que no hubo ninguna preparación, no hubo ninguna inversión, no hubo ninguna medida para asegurarnos, ¿verdad? Sabemos que viene lluvia en esa fecha del año. ¿Cómo vamos a prevenirlo? El otro tema, que es un tema también que me lo vienen pidiendo de hace tiempo y ya nos estamos sentando, y es uno de los temas para el próximo periodo, el tema de regular los alquileres de corta duración o Airbnb aquí en el Distrito Nacional, porque es un tema que afecta mucho a la gente de aquí de la circunscripción número 1. ¿Qué tú decías? Suelten eso. Eso afecta No, pero mira, hasta en la ciudad de Nueva York le han entrado las regulaciones fuertes. Ahí se le fue la mano. Ahí lo acabaron. No estoy diciendo que hay que hacer una regulación idéntica, pero sobre todo, mira, yo te voy a decir que debe tener una ley que regule este tipo de alquileres. Las previsiones de que de antemano a usted comprar una propiedad inmobiliaria, esa regla tiene que estar clara. Estoy de acuerdo contigo. Porque hay gente que compra y después descubre el infierno que significa compartir un residencial, un condominio, con personas que alquilan esto de esta manera, que lo usan hasta como moteles, señores, como cabañas. Entonces tienen áreas comunes, piscina, y es un desastre. Y que hay un reguero de chopo que alquilan para grabar video en el área común. No es verdad que graban video. Un reguero de chopo. Yo no estoy de acuerdo con lo de chopo, pero graban videos. Son chopos. Y entonces eso es, señores, que compró. O sea, como que las regulaciones pasan por ahí, hasta la información, que esa regla esté clara antes de usted adquirir. Incluso la plusvalía de su propiedad, lo que usted piensa
futuro cuando compra y se mete en un proyecto, ¿verdad? Con un compromiso. Que si usted va a hacer una nueva inversión inmobiliaria, óyeme, que de antemano diga, no, esto es, que debe decirlo, se aceptan, no se aceptan, o algunas que sean exclusivas para alquiler de corta duración y otros que no, que está prohibido. Ese tipo de cosas, eso tiene ya que comenzarse a regular. Y en términos del aspecto tributario, ¿cuál es tu opinión? No solo sobre Airbnb, sino sobre todo lo que es el tema de servicios digitales, porque estamos claros que en una próxima legislatura a lo que va a venir sí o sí es la reforma fiscal. Mira, qué bueno que tú lo dices. Espérate. Qué bueno que tú pues dices. Magín que está aquí. Porque yo creo que, miren, sobre todo porque yo sé que todo el que escucha y ve este podcast es gente consciente, es gente como educada. Sí. Tenemos de todo. Es gente crítica que a la hora de piensa su voto. Yo pienso que algo que debe evaluar a la hora de emitir su voto, sobre todo en el nivel congresual, es a quienes quiere sentado ahí adentro a la hora de discutirse una reforma fiscal. Visualícelo. Usted quiere ahí sentado a alguien que va a estar defendiéndolo a usted, asegurándose de que cuando venga esa reforma fiscal no le suban los impuestos a usted, o a alguien que simplemente se va a sentar ahí y le va a decir que sí a lo que sea que venga del gobierno. Eso así. Y cómo han actuado los legisladores de cada uno, ¿verdad?, de los litorales políticos durante los últimos 4 años, cuando han habido cosas que le pueden afectar a usted o afectar al gobierno. ¿A quién usted quiere defendiendo y representando y peleando esa reforma fiscal? Es un excelente Yo pienso que esa análisis. es una reflexión que hay que hacer. Sí. Porque, como tú decías, eso no lo despinta a nadie. Porque No. los niveles de endeudamiento que han venido pasando estos 3 añños, señor, ¿cómo se pagan los préstamos? Con impuestos del futuro. Hoy tomamos prestado y eso se va a pagar con impuestos que vamos a recaudar en el camino. Eso es así. Y lo que ya se recauda en el camino ya está comprometido. Por lo tanto, lo que ahora se toma prestado para poder... A ver, lo que ya recaudamos lo vamos a tener que terminar pagando en el futuro en base a los préstamos que tomamos hoy. Pero entonces los gastos del futuro, ¿cómo lo vamos a pagar? Cuando ya no nos puedan seguir dando prestado. Porque tiene un límite la capacidad de endeudamiento de todos los países. Entonces, eso significa que el Estado va a necesitar recaudar más para poder asumir esos compromisos. Y cuando recaude más, ¿por dónde va a recaudar? Esa es la pregunta del millón. ¿Le va a recaudar a los mismos de siempre que no tienen cómo defenderse? Que no tienen cómo negociar porque no son los que quizás aportan a la hora de financiar campaña electoral y pueden después decir, no, espérate, a mí tú no me cargas? ¿O de verdad vamos a irle a cobrar a quienes están acumulando grandes capitales y no están pagando impuestos en este esquema actual? O sea, esa es la pregunta. Sí. Yo lo que espero que ese tema, volviendo a la pregunta, se quede ahí. Yo sé que Magín había trabajado eso, de cómo... ¿Pero cuál tema? Lo de los impuestos digitales. Los impuestos digitales. Ok. Sí. Pero yo lo que Impuestos a creo es servicios que digitales. para mí, o sea, y ahí respondo. ¿Tú votarías que sí, a favor o que no? Eso hay que analizarlo caso por caso. Yo no puedo hoy decirte una cosa sin haber leído, analizado el impacto, el alcance. Pero sí lo que creo es que no se le puede exigir que sigan pagando más impuestos los mismos que siempre hemos venido pagando más impuestos, que la clase media. Yo no estoy de acuerdo con que se vuelva a grabar, que se siga grabando el consumo, que ha sido siempre la vieja confiable. El ITV está en 16, lo subo a 18. Eso es un impuesto sumamente regresivo. Aquí, en lugar de grabar el consumo, lo que se tiene que comenzar es comenzar a grabar las grandes ganancias de capital. Entonces, ver dónde están esas grandes ganancias de capital y dónde se puede, por ahí, comenzar a recaudar un poco más. El gobierno, en verdad, ha venido implementando una reforma fiscal muy regresiva. No solamente el anterior también. ¿Cómo? Al no aplicar el ajuste por inflación que yo mencionaba ahorita. Porque si usted gana 35 mil pesos hoy y ganaba 35 mil pesos hace 3 años, usted puede pensar, no, yo gano lo mismo hace 3 años. No, usted gana menos. Gana menos, claro. Porque lo que usted puede comprar hoy con ese salario es menos de lo que usted podía comprar hace 3 años. Claro. Por lo tanto, mantener congelados los impuestos que sobre esos ingresos usted paga es hacerle pagar más sobre un ingreso menor. Entonces, eso se termina convirtiendo... O sobre una capacidad de compra menor. Eso es un ingreso real menor, Exacto. digamos. Que Sí, ese sí. ingreso real es lo que Exacto. tú puedes adquirir con ese ingreso. Entonces, por eso es que es tan importante el tema del ajuste por inflación. Para poder asegurarse que la capacidad de consumo vaya a la par de la inflación del momento. Y si el gobierno entonces quiere sobre eso recaudar más, bueno, porque manda una reforma fiscal, pero no haga todos los años como hace. Este año no vamos a aplicar el ajuste por inflación y eso tienen 8 años. Y hace 8 años el costo de la canasta básica familiar era 28 mil pesos mensuales y hoy la canasta básica familiar está en 44 mil. Claro. Más de 44 mil. Entonces tú no puedes mantener congelado las tasas que tú grabas sobre el impuesto. Oye, ¿cómo se llama? Impuesto sobre la renta. ¿Qué significa renta? Ganancia. Claro. ¿Qué ganancia tiene una persona que gana 40 mil pesos mensuales? Ninguna, porque la canasta básica está en 44. Todo es gasto. Eso es así. Y cuando tú hablas de grabar los grandes capitales, ¿eso incluiría a los que tienen grandes fortunas en el extranjero?
Bueno. Como Luis Abinader en Panamá. por Interesante, porque esos son mecanismos que se utilizan para, de manera legal, eludir el pago de impuestos correspondiente. Si usted generó esa ganancia en la República Dominicana, pues en la República Dominicana usted debería pagar esos impuestos que correspondan. Claro, una proporción, la proporción que corresponda para poder financiar el gasto público que permita a partir de ahí garantizar salud como un derecho, garantizar educación de calidad como un derecho, garantizar pensiones dignas. Yo creo que yo creo que tiene un componente social también, el tema de las pensiones, que obliga al Estado también a involucrarse para poderlo garantizar. ¿Cómo usted va a garantizar los servicios básicos que nos permitan a los dominicanos vivir mejor? Acceso a vivienda social, de carácter social. La República Dominicana tiene un déficit de casi 1 millón, un déficit habitacional de casi 1 millón de viviendas. Entonces, eso requiere una inversión social. ¿Cómo se va a financiar eso? Bueno, que quienes se están beneficiando del crecimiento económico aportan una proporción que le permita al Estado utilizarla para garantizar ese estado de bienestar social, que todo el mundo viva mejor y reducir la brecha de desigualdad. Los países que reducen su brecha de desigualdad social también reducen los niveles de violencia, reducen los niveles de criminalidad. Eso redunda en beneficio para toda la sociedad. José Horacio, ahora que tú mencionas el tema de la pensión, me gustaría saber cuál es tu opinión con la ley de... Sí, no todos estamos obligados, como lo grande que el control está ahí. Sí, tú estás obligado. Ponen 24. ¿Cuál es tu opinión sobre el sistema actual que tenemos de pensiones? Mira, es un tema del que estoy aprendiendo, que estamos estudiando. Yo creo, y está pendiente por ley, hacer una reforma. Y esa reforma para mí tiene que estar encaminada a garantizar mejores pensiones a futuro. Pensiones dignas que le permitan a los trabajadores, después de una larga vida de trabajo, tener una vida digna. Y hay un tema que la reforma de la seguridad social, no solamente el tema de pensiones, también el tema de salud. ¿Cómo es posible que hoy en día una persona se pensiona después de haber trabajado toda su vida y se queda sin seguro? Que es como está diseñado en el sistema actual, en el esquema actual. Entonces se trata de buscar un seguro privado y es mucho más caro por la edad que tiene. Es el momento en el que mayor vulnerabilidad tú tienes en tu vida y que tú le has aportado a la sociedad a través de tu trabajo durante toda tu vida. Entonces, ¿dónde está los derechos que establece la Constitución Dominicana, que hablan de derecho a la salud, derecho a una seguridad social digna, derecho también a los derechos de las personas de la tercera edad y envejecientes, que todos están en la Constitución? Nada de eso se materializa. Le toca al Estado trabajar para lograr materializarlo. Y el tema de la reforma de pensiones, yo creo que hay mucho margen para poder, y hay varias propuestas que han pasado por el Congreso y otras que están que se están elaborando para poder hacer una reforma que permita mejorar la tasa de retorno, que con cuánto tú te vas a pensionar, porque al final del día yo creo que eso tiene que ser lo más importante. Tú sabes que el Congreso tiene tantas reformas pendientes que yo me pregunto si en realidad existe en el Congreso no la capacidad cognitiva ni la capacidad de atención, sino la capacidad real, operativa, política de que esas reformas salgan a camino. O si estamos condenados a que cada reforma dure 10, 15, 20 años o que venga una crisis y obligue a que se apruebe. Reformas de tanta envergadura siempre requieren que haya apoyo de parte del gobierno. O sea, una reforma de un tema tan trascendental. Parte del gobierno siempre que tenga una mayoría legislativa. Claro, siempre que tenga una mayoría legislativa, pero aún así en términos prácticos. O sea, eso requiere que haya concurso de parte del gobierno para poderlo implementar. Pero a propósito de esa pregunta, una de mis principales frustraciones, que es algo por lo que yo pienso abogar en el próximo periodo del Congreso, es fortalecer las capacidades técnicas que él tiene el Congreso. No solamente como institución, sino de apoyo a las oficinas legislativas de cada diputado. Porque la carga de trabajo es inmanejable para un diputado solo. ¿Y tú sabes con lo que cuenta un diputado? Con un asistente legislativo. Exacto. ¿Tú sabes el salario de un asistente legislativo? 32,000 pesos mensuales. ¿Cómo tú... o sea... la cantidad de trabajo y el apoyo técnico que tú necesitas es de un profesional que tú no puedes contratar con ese salario. O sea, conmigo debería, o con cada legislador, estar trabajando un abogado con maestría en Derecho Constitucional que me permita ver de cada proyecto de ley cómo colide con la Constitución o no.
o un economista, que si yo soy miembro de la Comisión de Hacienda, me ayude a analizar cada uno de los presupuestos, de los contratos, de los préstamos. Pero solamente analizar el presupuesto y ver todos los datos es un trabajo grandísimo. ¿Por qué? Porque el diputado no tiene una exigencia de una formación académica específica. Ahora, nosotros tenemos que hablar de todos los temas, incluso aunque no sepamos de ellos. Claro, temas ambientales, temas de si todo. hay fondos, digamos, para asistencia social, primero debe haber fondos para nuestro trabajo legislativo, porque esa es nuestra función principal. Estoy de acuerdo. Entonces yo sé, a mí me gusta, porque a mí me exigen más que a cualquier diputado. O sea, ¿Por lo qué? que le exigen a José Horacio no se lo exigen. Y yo te puedo mencionar Yo creo que 40, 50, 60, 70 nombres de diputados que yo nunca lo he visto a nadie reclamándole por qué cierto, no habló de un tema. Es cierto, pero Sin ¿por qué embargo, se debe eso? ¿Por qué se debe eso? Porque los otros ni siquiera se han dado a conocer. La verdad que y José Horacio ha vamos hecho muy un lejos. trabajo de Incluso exponerse. en la misma circunscripción número 1, aquí hay 6 diputados. Ese, cada vez que pasa un proyecto, digo, ay, ¿qué dijo José Horacio? Y José Horacio habló sobre ese tema. Y para mí, eso es una responsabilidad muy alta. Es un Y yo happy me siento problem. incluso agradecido de ese nivel de atención. O sea, tú no lo rechazas eso. No, para nada. Yo me siento como agradecido de ese nivel de atención. Porque de alguna manera. Tú estás en top of mind. Mis posiciones también son un referente en la Cámara. Claro. Y yo sé que cuando yo hablo, eso tiene un peso. O sea, que tú eres top 3 diputado ahora mismo. Tú entiendes. Eso Yo yo no creo lo que puedo sí. decir. Eso yo no lo puedo decir. Qué Pero barbaridad. tiene un peso específico mi voz allá adentro. Ahora, la carga de trabajo no solo a mí, a ningún diputado le permite cubrir toda la base. En la Cámara hay 41 comisiones permanentes. Un diputado puede pertenecer a un máximo de 4 comisiones permanentes. Y ya tú estás full time. Aún así, cuando hay temas importantes de trascendencia nacional, aunque yo no soy miembro de esa comisión, yo trato de ir. Como lo hice, por ejemplo, cuando se estaba discutiendo el contrato de Aerodón. O cuando se estaba discutiendo el fideicomiso de Pedernales. O un contrato que se hizo para hacer una concesión a una empresa canadiense para explorar petróleo en la costa litoral sur del Mar Caribe. En ninguna de esas comisiones yo era miembro, pero yo iba. ¿Por qué? Porque para mí son temas de trascendencia nacional. Entonces, pero tú no puedes cubrir toda la base. Ahora, lo que pasa por la comisión mía, yo lo evalué, yo lo revisé, yo hice propuestas y si me opongo, ustedes me van a escuchar. Por eso, el trabajo en la Cámara tiene que ser un trabajo colectivo, colegiado. Por eso un órgano de tantos miembros. ¿Para qué? Para distribuir esa carga de trabajo. Y que tú puedas tener ojos avisores en cada una de las comisiones donde se están discutiendo proyectos importantes. Porque miren, el día que se estaba discutiendo la ley, yo creo que ahora de mayor controversia de las últimas semanas, que es la ley que crea el DNI. Uh-huh. Ese mismo día, la última semana de diciembre, cuando mi asistente estaba de vacaciones, que le toca y le corresponde, fuera del país, ese mismo día se aprobó la ley que autoriza la emisión de bonos por 344,000 millones de pesos, con la cual toqué la puerta de muchos economistas amigos para poder fijar una posición sobre ese proyecto de ley y oponerme y hacer unos cuestionamientos. Y yo tomé la palabra y fijé mi posición y oposición a ese proyecto. Ese mismo día también se sometió a votación el proyecto de ley de arancel tasa cero para lo que yo comentaba antes, de los productos agrícolas de importación. Tomé un turno y gracias a mi intervención logramos que se mandara a comisión y se le pusiera un plazo de solo 6 meses, porque era indefinido en el tiempo lo de la tasa cero de arancel. Eso eran 2 temas que estaban en agenda. Ese mismo día, de los 2, me preparé, fui, me asesoré con expertos en el área, fijé posiciones, tomé un turno. Entonces, sobre ese tema, yo no estaba preparado. El 27 de diciembre, que se puso en agenda, yo comencé a leer el proyecto. Se somete ese día a votación en primera lectura. Cuando yo aprendí que cuando usted no conoce de algo, usted se abstiene. Claro. ¿Por qué? Porque tú no estás preparado. Me hubieran dado más tiempo, hubiera podido detectar quizás muchas de las cosas que habían ahí adentro. Oye, es en el caso de lo del DNI. Y cuando se somete en segunda lectura 2 días después, yo me leo el informe de la segunda a la primera lectura y no incluía ese informe, el cambio de última hora, que eliminaba el requisito de que se requiera autorización de un tribunal o de un juez para que el DNI pueda requerir información a particulares o instituciones. Y eso se eliminó, pero eso no estaba en el informe. Y el informe yo me lo leí. Y aún así yo dije, espérate, esta ley todavía yo la estoy estudiando, yo no estoy listo para emitir una opinión. Pero entonces la gente dice, concho, pues tú debiste. Ajá, yo no soy miembro de la Comisión de Fuerzas Armadas. Y ese día habían otro proyecto de los cuales yo fui preparado, hice mi tarea, fijé posición, tomé un turno. Pero por suerte en la circunscripción 1 hay 6 diputados. No me dejen todo el trabajo a mí solo. ¿Tú entiendes? Entonces, cuando tú tienes un bloque, por ejemplo, de partido, mi aspiración es que Opción Democrática nosotros ganemos 11 diputados en la elección que viene. 11 diputados. Con 11 diputados. Bueno, es una aspiración, digamos, idealista. Yo una más realista quizás sean 5 o 6. Pero una aspiración idealista que nosotros ganemos 11 diputados. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros tener un miembro de Opción Democrática en todas las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados. Para que tengamos, claro, como pueden ser 4 cada uno, serían las 40. Estamos en la 40. Y eso te permite a ti que en cada comisión no se nos puede pasar nada por alto.
porque nosotros tenemos a alguien que y ojo, aún así, un día tú puedes estar enfermo y no ir a esa comisión y se discute un tema. Pero eso te permite de alguna manera tener un poco control de la agenda legislativa. Pero tú ves partidos que tienen 50, 60 diputados y le dejan pasar esa ley de esa manera. Tú dices, oye, me están fallando porque en esa comisión ellos no tienen uno, no, ellos tienen 4 diputados. Claro. Y no fueron capaces de poderse dar cuenta que ahí habían temas serios que violaban los derechos de la ciudadanía, el derecho a la intimidad, pero en el caso a la violación de la correspondencia. En el caso de esta ley, creo que a todos sí les sorprendió, y se depende de tu relato también, ese último aditamento. Y más que el aditamento, lo que se elimina. Claro. Porque cuando uno escucha a Pacheco leyendo lo que se va a agregar, él en ningún momento dice y se elimina la parte de que era con aprobación de un juez. No se leyó, se lee el nuevo artículo, pero no se lee el anterior para tú poderlo detectar. Claro. Una vez hicieron eso con el Código Penal y yo de una vez lo detecté. Así mismito, ese mismo candidato. ¿Pero por qué yo lo detecté? Porque yo tuve 9 meses de trabajo en la comisión que estudiaba el Código Penal. Y en esos 9 meses de trabajo, yo me conocía de la pala a pelo 400 artículos del Código Penal. Entonces, cuando me leo un artículo así justo antes de votarlo, como hicieron con ese, yo una vez dije, no, espérate, por ahí decía tal cosa. No. Y una vez llamó la atención. Pero cuando eso se estudió a profundidad en una comisión que tú no perteneciste, tú no tienes el manejo así tan al dedillo de la ley, porque tú estabas paralelamente trabajando en otros proyectos de ley, en otras comisiones. Por ejemplo, en la Comisión de Justicia estamos trabajando una ley que regula los indultos, que es una reserva constitucional. Y esa ley yo me la conozco bastante bien, ese proyecto. Estamos trabajando una ley que mandó el Ejecutivo para crear el Ministerio de Justicia. Esa ley yo me la conozco bastante bien, todos los viceministerios que crea. He tenido varios cuestionamientos a ese proyecto de ley, que es del que estamos apoderados en la Comisión de Justicia. O en la Comisión de Trabajo a la que pertenezco, se ha estudiado, por ejemplo, el proyecto de ley que crea el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la ley que establece una modificación a los días feriados porque se quiere que el día de Duarte sea inamovible y eso está en la Comisión de Trabajo, o la ley que fomenta el acceso al primer empleo para los jóvenes, eso está en la Comisión de Trabajo. Esa ley yo me la conozco así. O en la Comisión de Desarrollo Humano que yo presido, que me la conozco así y aprovecho porque en esa han salido a decir muchísimas mentiras de un proyecto de ley que está en esa comisión, que estudiamos y rendimos un informe sobre la ley, que es una también reserva de la Constitución, para regular los referendos en el país. Hay 2 modalidades de referendo que establece la Constitución. El referendo consultivo, que es un referendo que permite consultar a la ciudadanía sobre cualquier tema de interés nacional. ¿Cuál pudiera ser un referendo consultivo? Por ejemplo, si nosotros queremos consultar a la ciudadanía la posibilidad de hacer una inversión para hacer un tren que vaya de Santo Domingo hasta Puerto Plata, pasando por Bonao, La Vega y Santiago, se podría hacer una consulta ciudadana y eso se podría someter a referendo, digamos, para que se incluya en el presupuesto de esa partida y se tome un préstamo para poder hacer esa obra. Eso podría ser un referendo consultivo. Y hay otra modalidad de referendo, que es el referendo constitucional aprobatorio. Ese referendo no sirve, a través de ese referendo no se modifica la Constitución. Simplemente se autoriza o rechaza una modificación constitucional que haya hecho ya la Asamblea Nacional Revisora. ¿Quiénes componen la Asamblea Nacional Revisora? Los diputados y senadores. Los diputados y senadores de su momento pueden convocar una Asamblea Nacional Revisora a través de una ley que se aprueba con 2/3 partes de los miembros o presentes del quórum, y convocan a la Asamblea Nacional Revisora. Cualquier cambio se aprueba también por 2/3 partes y cuando se llega a un consenso, la Constitución te dice que antes de que ese cambio constitucional entre en vigor, esto es nuevo porque esto no estaba antes, la Constitución del 2010 se modificó sin esto, pero antes de ese cambio constitucional entre en vigor, si versa sobre algunas materias específicas, como la estructura y la organización del Estado, el régimen económico, para que ese cambio constitucional entre en vigor, tiene que hacerse un referendo consultando a la ciudadanía si está de acuerdo o no con ese cambio constitucional. Eso es lo que pasó en Chile, por ejemplo. Eso es lo que pasó en Chile. En Chile se hizo, o sea, se estableció una asamblea. Esa asamblea hizo una nueva constitución, pero para que entrara en vigor tenía que hacerse referendo. Si la mayoría está de acuerdo, ese cambio constitucional que hizo la Asamblea Revisora, es decir, los diputados y senadores que fueron elegidos por el pueblo y que llamaron una ley para hacer una modificación constitucional, entra en vigor. Si la mayoría dice que no, pues se rechaza ese cambio constitucional. Entonces, eso es lo que dice esa ley. A mí me da risa porque yo he visto a la gente en las redes sociales desinformando, diciendo que si los extranjeros pueden votar. Eso es un absoluto disparate y es completamente falso. En el proyecto que mandó, ese proyecto no es mío, lo mandó el Poder Ejecutivo, perimió, lo reintrodujo el diputado Julito Fulcar y fue a la Comisión de Desarrollo Humano, donde nosotros rendimos un informe favorable con modificaciones. Y en esa comisión hay diputados del PRM, del PLD,
de la Fuerza del Pueblo, estoy yo de Opción Democrática. Creo que de las otras bancadas minoritarias no hay, pero habemos diputados de los 3 partidos mayoritarios, más Opción Democrática, de 4 partidos políticos que consensuamos ese proyecto de ley. Una de las cosas que hicimos vistas públicas para emitir el informe, recibimos muchas organizaciones como ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que nos hizo muchas propuestas, muchas de las cuales acogimos parcialmente, tendente a facilitar la realización de los referendos como un mecanismo de participación directa de la ciudadanía. Y esas propuestas de ANGE fueron incorporadas parcialmente por la comisión. Y finalmente se rindió ese informe favorable y el proyecto se aprobó en primera lectura. Y luego de aprobarse en primera lectura se envió a nueva comisión. Como ahora el Congreso está en receso, no hemos vuelto a discutirlo, pero cuando inicie la nueva legislatura, el 27 de febrero, retomamos los trabajos discutiendo ese proyecto de ley de referéndum. Mira, José Horacio, me encantan estos espacios, que la gente pueda ver el trabajo que tú has hecho, la dedicación que tú le pones, porque no mucha gente entiende esa parte de la historia. Por eso lo que tú mencionaste, de que tú tienes quizás todos los ojos puestos en ti, pero es por algo, porque tú tienes un background y porque tú estás presente. Hay otros que están ausentes que ni siquiera lo mencionan o saben que son diputados. Pero ya llegó el momento de ponerle un picantico a esto. ¿Qué pasó con Farideh? Ustedes son amigos. Este podcast casi no lo escucha mucha gente. Eso no. No te preocupes, que eso no se va a hacer viral. Aquí entre nosotros. No me saco un corte de esto, Salvador. Oye. No me saco un corte de esto. ¿Qué pasó con Farideh? ¿La maltrataron? Sí. Yo creo que sí. Una dirigente de la estatura de Farideh Raful, que ganó a pulso en base a sus propios talentos, mérito, trayectoria, y claro, con el apoyo de su partido, la senaduría del Distrito Nacional, tú desmontarla de esa manera, queriendo ella volver a la senaduría, yo creo que fue un maltrato inmerecido, sobre todo por todos los aportes que ella le ha hecho y en su momento le hizo a su partido para lograr llegar al gobierno. Pero yo no soy miembro de ese partido, ¿verdad? Pero tú le escribiste a ella, coño, ¿qué está pasando? Hablamos mucho, sí. A ver, no mucho. Nosotros sí intercambiamos porque somos amigos, más allá de la política. Yo le tengo un grandísimo cariño, ya lo sabe. Y yo creo que es recíproco, ella también. Y yo lamenté esa decisión estratégica, como ella misma lo describió, que tomó su partido. Yo creo que más que el partido, incluso fue el propio presidente de la República. ¿Que la maltrató? Que estuvo detrás de esa decisión. Ok. Y, qué barbaridad. Pero yo ahora me gustaría ver a una Farideh jugando otro rol y demostrando que su talento no solamente es para legislar, sino que ella también tiene talento para, desde otras posiciones importantes, también hacer un buen trabajo. ¿Y desde otro partido? Y yo sé que lo hará. Mira, pero ella ha mostrado... ¿De otro partido? Yo creo que ella ha mostrado, en ese sentido, mucho compromiso y lealtad a su partido. Porque yo siento que eso de co-coordinadora no fue tampoco que le dieron un caramelo. Para mí es... Quizá otro dirigente se hubiera tomado eso de una manera que se había cuestionado su militancia en su partido. Sin embargo, ella ha demostrado mucha lealtad. Pero José Horacio, ¿Guillermo Moreno puede llenar los zapatos de Farideh? Que estamos hablando de un ex aliado tuyo, ¿no? Sí. Bueno, de ustedes. Como que ustedes no se hablan ahora mismo. No, claro que sí. Yo valoro muchísimo la trayectoria política del doctor Guillermo Moreno, en el sentido de que yo creo que es un referente de ética, es un referente de... yo creo que ha mostrado mucha resiliencia en la política y que, óyeme, yo respeto muchísimo ese trabajo de construcción, que yo sé lo difícil que es, de construir un partido político. Tú puedes decir que fuera de los partidos tradicionales, de los partidos emergentes, yo creo que Alianza País ha sido uno de los partidos más fuertes que ha habido. Y eso ha sido en base a un trabajo constante, a mucho esmero, a mucha dedicación que él como líder de ese proyecto político le ha puesto. Y eso, yo como político también, que sé lo difícil que es, lo respeto mucho. Y él le deseo éxito en sus aspiraciones, por supuesto, y ustedes saben que obviamente tuvimos nuestras diferencias porque por algo terminamos deshaciendo el pacto que habíamos hecho en su momento, pero nunca esas diferencias tuvieron, y me gustaría aprovechar este escenario para decirlo, porque he visto que de manera injusta quizá por ahí han querido como cuestionarlo ahora que él ya es candidato a senador. Mis cuestionamientos nunca fueron a nivel ético, sino a nivel de diferencias políticas, pero nunca de carácter ético. Okay. Muy bien. José Horacio, hay una pregunta que obviamente no podemos ir de aquí sin hacerla. Sabemos que hay un código penal que está paralizado en el Congreso.
porque no se ponen de acuerdo específicamente con el tema de las causales. Sabemos que tú y obviamente Opción Democrática son abiertamente, apoyan las 3 causales, sin embargo no hay un consenso. Se habla de la posibilidad de que se haga, de que se apruebe excluyendo ese artículo, esa parte de la causal, y que luego se vaya a una ley especial o como se denomine. ¿Tú estarías de acuerdo de ser así, con ese planteamiento, basado en la necesidad que tenemos de un código penal actual pues estamos hablando que tiene más de 40 años, si no me equivoco, o CC, ¿cuánto es que tiene? Tiene como todos los años vigente. No, el código vigente es de 1884. Ay, santísimo. Ajá, 84. Sí. De 1884, así mismo. Con algunas modificaciones, pero ligeras. Exacto, sí. La última modificación más importante fue en los años 90, en el 97, que se le incorporó todo el tema de la violencia hacia la mujer y de la violencia intrafamiliar y basada en género, que para mí, o sea, fue un avance. Fueron avances. Modernizó el código. O sea, y era necesario. ¿Qué tan abiertos están ustedes a negociar esa parte? O sea, ¿están cerrados en que sin eso no va o cómo sería? Mira, el país necesita actualizar su código. Si hay una ley a la que yo le he dedicado horas de trabajo, ha sido al Código Penal desde la Comisión de Justicia. Y yo creo que los demás colegas, incluso Alexis Jiménez, te puedo decir que yo he colaborado en aras, Alexis Jiménez, el presidente de la Comisión de Justicia, en aras de lograr que el código se dé, que el código se apruebe. Y te lo puedo decir porque en el momento en el que yo veía y yo contaba que ya estábamos cansados, 8 horas de debate y éramos 8, en un tema en el que yo sabía que yo estaba en minoría, que yo me podía parar y rompía el quórum, 8 el mínimo de diputados. Las comisiones tienen 15 miembros. Entonces, para poder tomar decisiones tienen que haber mínimo 8. Entonces, cuando yo veía que conmigo éramos 8, yo decía, ven acá, pero yo aquí estoy en minoría. Por ejemplo, con el tema de las causales. Si yo me paro y me voy, rompo el quórum y no pueden entonces tomar la decisión y así, y no, yo me quedaba. ¿Qué te digo con esto? Que yo he tenido una actitud de colaboración para lograr que el proyecto de código se convierta en una realidad. El deseo no es obstaculizar no ha sido así. Y te lo pueden dar fe los demás colegas. Ahora, yo defiendo en lo que yo creo. Eso es algo que me caracteriza. Claro. Y pero yo también soy consciente de que cuando tú vas a un escenario, tú tienes que estar abierto a negociar. Tú no te puedes trancar. Fíjate, y pongo el ejemplo de cuando aprobamos la licencia de paternidad. Yo propuse 21 días, yo me quería transar en 15. Yo insistí que fueran 15. Finalmente, tuvimos que negociar y se de que fueran 10. Eso es parte de la política, porque al final lo que nosotros estamos trabajando no es para construir el país nuestro sueño, el país echa para adelante. O sea, si nosotros queremos llegar a 100 y estamos en 20, si por lo menos avanzamos a 45, ya estamos un poquito más para adelante. Entonces, esa es un poco mi visión de cómo yo trabajo. Entonces, a veces no se puede conseguir todo lo que uno aspira, pero tú quieres sentir que tú estás avanzando y que tú no estás estancado. Con el código, seguir trabajando hasta que se dé. Mi propuesta, ¿sabes cuál ha sido? Y yo se la he dicho en más de una ocasión al presidente Pacheco, que lo aprobemos artículo por artículo. Ya lo hubiéramos dado al país un código. Así se aprobó la Constitución, y la Constitución tiene más de 200 artículos, 200 largos de artículos, y el código tiene 400 y pico. Ok, nos podrá tomar quizás 6 meses de trabajo arduo. Bueno, pero se fueron 4 años y no pudimos aprobar el código. Vamos a aprobar artículo por artículo. Los artículos que reúnen la mayoría necesaria, porque lo que pasa es que el código necesita una mayoría calificada de tercera parte, no mayoría simple. Entonces, con una tercera parte que no está de acuerdo con un artículo, te bloquea la aprobación. Por un artículo del código completo, no. El primer artículo, número 1, se lee cualquier propuesta, aprobado, se somete a votación. Y mira, aunque nos tomemos 3 meses con jornada de las horas que haya que trabajar diariamente, para eso no pagan. Y no pagan bien. Entonces, ¿por qué le dedicamos ese trabajo? Cuando llegamos al tema de las causales y de la interrupción del embarazo y de la penalización del aborto, bueno, cada quien vota según entienda que deba votar. Y si no se reúne la mayoría necesaria, bueno, pues ese artículo se queda fuera. Entonces, supongamos que hay un párrafo, ahora mismo está en el artículo 112, que dice, en estas determinadas circunstancias no se penaliza la interrupción del embarazo. Yo voto a favor porque yo entiendo que hay circunstancias en las que tú no puedes llevar a una cárcel a una mujer que haya tomado la decisión de interrumpir un embarazo, circunstancia específica. Bueno, pues yo voto acorde con ese pensamiento. Yo respeto al que piensa diferente, que vote acorde a eso. Y si se reúne la otra tercera parte, se aprueba el artículo. Si no se reúne, se deja sin aprobarse. Ya le hubiéramos dado al país un código. ¿Y qué diferencia tendría eso en sacar esa parte y meterlo en una ley especial? O sea, porque es que entiendo que el 99.99% del código está acordado. Para mí eso es un engaño. ¿Sabes por qué? Porque si no hay mayoría para aprobar el código con causales, tampoco hay mayoría para pasar una ley especial. Entonces, para mí, ustedes cuando me dicen eso, yo le digo, ustedes lo que me están adorando la píldora. O sea, tú no me vengas a mí a decir que yo estoy de acuerdo con las causales, pero en una ley especial, pero en el código no. Si hay mayoría para aprobar una ley especial a causales,
porque esa mayoría no está en el código. No, te lo digo desde el siguiente punto de vista, entendiendo tu propuesta. Es un engaño. Vamos a ver el código artículo por artículo. ¿Cuántos artículos tiene el código? 420 por ahí. 20. Que se aprueben 419. Esos 419 van a ir a un nuevo código penal. Pues sí, así yo estoy de acuerdo. Si toda la regula... A ver, porque al final lo que se hace es que se regula el tema eso es lo que se hace en todos los países del mundo. Tú regulas. Y dice, ok, espérate, aquí sí, aquí no, dependiendo, en este plazo, en esta circunstancia. Si toda la regulación del tema del aborto se pasa a una ley especial, yo he dicho que yo estoy de acuerdo. Y por ahí hay un titular de Nuria que lo dice, de N Digital. Yo ahí estaría de acuerdo, pero eso quiere decir que sacamos el artículo completo. ¿Qué es lo que te... O sea, así sí. Claro, no hay penalización ni despenalización. Exacto, no está regulado. Claro. Simplemente, como no está regulado, entonces eso sí te va a obligar a que haya que discutir y ahí sí se va a aprobar una ley especial. Claro. Pero lo que pasa es que lo que se quiere es aprobar la penalización absoluta que obliga incluso a una niña de 9 años violada por su papá a dar a luz. Eso yo no puedo votar por eso. Esa es una aclaración importante porque cuando la gente dice, que era mi concepción, sácalo a una ley especial, saca la excepción a una ley especial, pero mantén la regla, que es que está totalmente penalizado. Si tú sacas ambas cosas, ni está penalizado ni está simplemente no está regulado. Simplemente vamos a otra discusión. Ahí tomará X cantidad de tiempo. Pero el problema no me diga, no, vota a favor del código porque después vamos a aprobar una ley. No, porque la ley no va a venir. Porque si no hay mayoría para aprobar, para incluirlo en el código, no va a haber mayoría para la ley tampoco. Entonces, ahí es que viene el tranque. Pero si yo digo, vamos a aprobar artículo por artículo, ya le hubiéramos dado al país un código. Aunque nos tome 4 meses de trabajo intenso solamente con el código. Una última pregunta, José Horacio. Tu valoración de la gestión de Luis Abinader, porque siempre lo ponen como aparte. Cada vez que hablan mal de un funcionario es como que, pobre presidente, cargando con su cara, pobre presidente. Entonces, yo quiero que tú me respondas, fuera del tren gubernamental, la gestión de Luis Abinader como presidente. Mira, esto es siempre como odioso, porque cuando tú le preguntas a un dirigente del PRM, no, él ha sido el mejor presidente de la historia. Y cuando tú le preguntas a un dirigente de la oposición, no, ha sido un mal gobierno, no sirve. Entonces, encontrar ese punto de tratar de ver la objetividad, yo pienso que es el reto. Como todos los gobiernos tienen realizaciones y tienen cosas, o sea, luces y sombra. Ajá, luces y sombra, exacto. Ese es como el cliché. Pero yo pienso que no hay, o sea, mi opinión, yo creo que sincera es que no llenó las expectativas. O sea, se habló mucho de cambio y lo que yo he visto es continuidad o reproducción de las mismas prácticas, pero con una narrativa y un discurso que te las justifica y te dice, no, lo estamos haciendo por esto, y que te habla de continuidad del Estado para poder justificar lo que decía que iba a ser diferente. No han habido reformas trascendentes, profundas o estructurales en materia educativa, en materia de salud. Yo creo que hemos evolucionado echado para atrás, porque yo creo que es un gobierno, y es una de mis principales diferencias con el gobierno, que no cree en lo público. Es un gobierno que tiene una tendencia privatizadora. Y ojo, yo apoyo en ese sentido que el gobierno fomente e incentive el crecimiento económico, que es un rol que le toca al sector privado, pero hay temas para los cuales yo creo que es fundamental que se asuman desde lo público, como la educación y como la salud, por ejemplo. Y en ese sentido yo evito como una tendencia al retroceso, de sentir que eso también debe privatizarse, sobre todo el tema de la salud, y eso es algo con lo que yo tengo seria oposición. Entiendo que nunca es rentable para ser rentable ofrecer servicios de salud, tú tienes que poner unos precios que te lo hacen accesible para la mayoría de la población. Y si es un derecho, el rol del Estado es garantizar que toda la población pueda tener acceso a la salud. Entonces, ahí hay como un conflicto de que tú no lo puedes ver como un negocio si al mismo tiempo es un derecho. Entonces, es como... es una de mis principales diferencias. Yo creo que se ha debilitado en ese sentido. Según las encuestas, la mayoría colocan a Leonel en un segundo lugar. Ante una eventual segunda vuelta, ¿tú ves a tu partido apoyando a uno u otro? Es una discusión que tendremos que tener a lo interno de Opción Democrática. Nosotros esperamos que si hay una segunda vuelta, nosotros salgamos a buscar el apoyo de los demás partidos para que endosen la candidatura de Virginia en esa segunda vuelta. Vale. ¿Tú ves una pregunta, Iván? Sí, antes de las recomendaciones, iba justamente por esa línea. Julio me robó la pregunta, pero, o sea, porque veo como confuso un poco la dinámica de cómo sería un eventual escenario, que lo veo muy difícil, que, por ejemplo, que resulte electo otro candidato que no sea Luis Abinader. ¿Cómo sería para Opción Democrática, siendo aliado, ¿no?, de la oposición, hacer oposición dentro del tren gubernamental?
No entendiste bien la pregunta. Pero mira, vamos a suponer, gana un candidato de alianza pierde Luis Abinader. Rescate RD. O sea, que ganemos como oposición. No, pero que ¿cómo nosotros... tú mantendrías oposición siendo parte de una coalición ganadora? No, pero es que nosotros no somos parte. Esa es la pregunta. Mira, yo quiero... Pero no hay acuerdo presidencial. No hay acuerdo presidencial. Nosotros no, y tampoco nosotros formamos parte de esa alianza que se llama Rescate RD. Exacto. Nosotros hemos hecho alianzas puntuales con cada uno de los partidos de oposición, que no nada más ha sido eso. Nosotros también tenemos alianza, por ejemplo, con el Frente Amplio, con otros partidos que no son parte de la alianza Rescate RD. O sea, nosotros no hemos hecho un compromiso de segunda vuelta. A diferencia de esa alianza Rescate RD, que ellos se han comprometido que quien quede segundo, ellos lo van a apoyar. Nosotros no hemos hecho ese compromiso. Y cualquier compromiso que hagamos de cara a una segunda vuelta tendría que ser un compromiso sobre la base de no de posiciones, sino de reformas a impulsar. O sea, ¿cuál es programático? O sea, nosotros no vamos a endosar ninguna candidatura de cara a una segunda vuelta, sino sobre la base de compromisos que se asumen desde el gobierno. Y esos compromisos, bueno, se discutirán en su momento, de los temas que para nosotros sean importantes. Y que ese candidato que quiera nuestro apoyo para una segunda vuelta se comprometa a impulsar. Bueno, pues más recomendaciones. Recomendaciones. ¿Qué tenemos? Yo quiero recomendar, vi The Holdovers en el fin de semana con Paul Giamatti. Está nominada a Oscar. Es una película con una actuación impecable de Paul, que está en Billions también, un tremendo actor. Y la verdad que tiene un mensaje interesante porque él es un profesor que gruñón, ¿verdad? Que se queda en una Navidad atendiendo a los que no se vuelven, porque es un internado, a los que no vuelven donde su familia, y eso genera ciertas situaciones que lo suavizan a él. ¿Sabes? Está bueno. ¿Cómo se llama? Holdovers. Bueno, vamos con el invitado, por favor. Yo estoy poniéndome al día con las películas de los Oscars. Esa es una, Holdovers. Pero como la mejor película está esa. Creo que sí. No recuerdo haberla visto, pero bueno, está bien. Ya vi La Sociedad de la Nieve, que no la había visto, buenísima. Estoy terminando de ver Oppenheimer, porque hay que verla como una serie por temporada, demasiado larga. Y también la de Leonardo DiCaprio, que dura como 4 horas. Y también recomendar, señores, Griselda, la serie de... ¿cómo se llama? Diablo, qué mal esa serie. Loco, a mí me gustó muchísimo. Ahora, pero Iván está gastando un dinero en películas. ¿Dónde tú estás viendo toda esa película? Griselda la estoy viendo en Netflix. ¿Y las otras? Tú sabes, uno busca sus recursos externos. A mí me gustó. Lo que sí puedo decir que a mí me parecía más Catherine Zeta-Jones que Sofía Vergara. Que Sofía Vergara. O sea, no se me parece. Yo trataba de verla, pero que esa no es Sofía Vergara. Pero creo que hizo un buen papel. La temática me gustó mucho y fue una serie que me gustó. Bueno. Yo más bien con una recomendación quiero hacer una aclaración para los que escuchan este podcast, que también escuchan GPN F1 y Basket.show. GPN F1 debió estrenarse la semana pasada y el episodio de Basket.show no salió porque tuvimos un pequeño accidente en el estudio con una gran filtración. Nosotros básicamente estamos reinaugurando el estudio aquí. Literal. Gracias a Dios los daños fueron mínimos, pero estuvimos sin cabina por 6 días básicamente. Entonces, avisarles que el estreno de GPN F1 sale el próximo lunes y Basket.show también sale esta semana ya, y le tenemos una gran sorpresa en Basket.show, o sea que estén atentos a esa información. Entonces me voy ahora con José Horacio, que tiene su recomendación de libro, podcast, película, novela. Bueno, señores, nosotros estamos en plena campaña. Mi recomendación no puede ser otra que voten 29 en la casilla de Opción Democrática para seguir cultivando, ampliando y multiplicando la buena política. Yo no puedo recomendar otra cosa que no sea eso. Después de mayo, muy bien, está bien, vamos a un episodio de vanidades con José Horacio. José Horacio, gracias por venir y gracias por nutrir esta hora con tu sabiduría y gran trabajo que has hecho en la Cámara de Diputados. De verdad que nos honra tener a un joven como tú en el Congreso. Independientemente, tú sabes que yo me tiro más por la línea de Omar en cuanto a ideología, pero ver gente tan trabajadora como tú, de verdad que da ánimo y nos motiva a seguir tirando para adelante, a creer en este país. O sea que éxito, hermano. Gracias por venir. Gracias por la invitación, un abrazo. Lo agradezco muchísimo. Me lo he disfrutado. A nuestra amiga Virginia, un abrazo también.